habéis venido, pues bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Es una pena que no esté lleno, que hubiese que poner sillas adicionales, porque luego resulta que los temas que se exponen aquí les gusta a todo el mundo. Qué lástima que no lo pude ver. Bueno, pues a lo mejor si hiciéramos un esfuerzo, igual lo podíamos ver. Igual, si no todos los que quisieran venir, unos cuantos más. Lo que pasa es que siempre encontramos excusas, y hoy no tenemos la excusa del fútbol, porque no juega el Real Madrid, ni el Atleti, ni la selección española. O sea, no hay fútbol. No sé si de tercera habrá alguno por ahí. Bien, pues en cualquier caso, si no somos muchos, como decía el mexicano, somos... No, iba a decir una cosa, pero no, porque hay mujeres. Decía un mexicano, en mi país somos todos muy machos. Y decía el español, pues mira, en mi país somos la mitad hombres y la mitad mujeres, y nos lo pasamos estupendamente. Bien, bueno, bromas aparte, aquí tenemos a un autor que ya hemos tenido, pues, no sé si hoy hace un mes exactamente, lo hizo ayer. Prácticamente. Creo que, me parece que fue el día 16 del mes pasado, y presentaba aquí la antojana, esa palabra que, bueno, según el lugar y eso, tiene acepciones diferentes. Y hoy vuelve a presentarnos otra novela con un título muy sugerente. Bueno, digamos que el autor es José María Ruiz López, de Bergano, de origen, o por lo menos de ancestros, que vive en Gijón. Pero bueno, en cualquier caso, los asturianos, como nacemos donde nos parece, pues de Bergano, de Cangas de Narcea, que también se puede ser, de cualquier sitio. De cualquier sitio, además, el asturiano, de verdad, es gente hospitalaria. Y donde esté, donde hay un asturiano, siempre hay un amigo. Y donde hay dos asturianos, hay un centro asturiano. O sea que eso es así. Bien, pues hoy digo que con ese título sugerente, porque Cuba es un país que para los que no lo conocemos, a mí me encantaría conocerlo, pero no lo conozco, pero ahora resulta enigmático por muchas cosas. Y bueno, no sé si el libro trata un poco del modus vivendi de Cuba, ahora nos lo explicarán. En cualquier caso, como yo no quiero, porque ya le presentamos aquí hace un mes, los que están, ya lo saben, y los que no, pero bueno, que lo pregunten. Porque además yo quiero que hable quien sabe, que es el editor, que es Luife Galeano. Y creo que si el autor me lo autoriza, si no quiere decir algo para corregirme, le cedemos la palabra al editor. Bueno, pues entonces tiene la palabra el editor del libro. Gracias. Bien, buenas tardes. Una vez más presentamos un libro aquí en el Centro Asturiano y para mí pues ya empieza a ser esto casi como venir a casa, ¿no? Y lo hacemos con un escritor asturiano y un libro sobre Cuba. Y es curioso, ¿no? Porque si hay algo que caracteriza a los asturianos es la emigración que hicieron a Cuba desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y entonces, pues, siempre cuando se habla de Asturias, quieras que no, pues terminas hablando de Cuba y viceversa. Aparte de otras regiones, pero digamos una de las zonas que más emigración llegó a Cuba. Y concretamente también mi bisabuelo materno era asturiano, y emigró a Cuba muy joven, y entonces pues también es otro motivo que coadyuva a todo eso, ¿no? El mes pasado presentamos una novela de
profundas raíces asturianas, como digo yo, muy rural, muy de la época, de los años 50, etcétera, etcétera, y con unos sentimientos muy propios del autor. Algo que cuando yo leí, pues no dudé en querer publicar, porque la verdad es que era es una novela muy buena. Pero previamente a esa, que fue como conocí yo a José María, fue con un libro que es el que presentamos hoy, que se llama Todo fue en La Habana. Cuando él me contactó, pensé que iba a ser la típica novela del típico español que termina hablando de jineteras y poniendo pues esos, bueno, o intentando escribir esos posibles acentos en un juego de onomatopeyas y demás de un cubano que en realidad no es tal, es más un cubano de un folclore casi teatral, pero que no es el cubano de verdad de la isla, ¿no? Y no, me sorprendió porque por una parte tenía un profundo conocimiento de la isla, sobre todo de La Habana, un profundo conocimiento de La Habana, y tocaba un tema muy en boga. Hoy en día ha quedado un pelín, yo creo, desajustado, pero bueno, es una posibilidad, ¿no? Y entonces, en ese momento, al tratar como trataba tanto a Cuba como el tema en sí, me pareció que era una obra que había que publicar. La publicamos y la verdad es que se ha vendido muy bien. Hoy la tenemos aquí a su disposición para que la quiera comprar, y además, como nos encontramos próximos al Black Friday, pues hemos rebajado un poco el precio del libro para que contribuir con esa ayuda a las próximas vacaciones de Navidad, que la gente se va a gastar mucho dinero en regalos. El libro versa sobre una cuestión, sin ser una novela política, versa sobre una cuestión muy curiosa y que se trataba mucho, sobre todo hace 3, 4 o 5 años, que era la redacción de una nueva constitución en la isla. Ese fue un tema que siempre se ha tratado mucho, se hablaba que era un punto en el que los opositores al régimen y al régimen podían ponerse de acuerdo. También fue un tema que propuso Osvaldo Payá en su día, el tristemente fallecido Osvaldo, y que basándose en la Constitución cubana, él proponía que, retocando una serie de artículos de la propia Constitución cubana, se podía llegar a una transición pacífica hacia la democracia. Consiguió las firmas, curiosamente. La propia Constitución cubana hablaba de 10.000 firmas para presentar una moción en particular, y él consiguió 25.000. Aunque después aquellos decían que era una cifra que era mentira y demás, es verdad, consiguió 25.000 firmas. Y el gobierno cubano, pues, no queriendo dar ese paso, lo neutralizó, ¿no? Bien, entonces, digamos que partiendo de ese punto, José María empieza a desarrollar una historia que ya nos contará un poquito más en detalle, y aparte veremos un vídeo promocional donde algo se cuenta, sobre la situación cubana del momento. La situación cubana del momento, no ya política, sino también familiar, de costumbres, de actitudes, de comportamientos, que son muy típicas del cubano. Se nota que José María tiene un profundo conocimiento, con lo cual cuando ustedes se aproximen al libro, verán que no es el cuento ni el tratamiento rijoso de los temas cubanos, que parece que todos somos descendientes de Dinio, y eso no es verdad, ¿no? Pero bueno, lo ha tratado con mucho cariño, con mucho respeto, y es de agradecer, y es lo que hace muy buena la novela, aparte de las tramas que tiene, varias tramas que se juntan, y además pues juega con una idea que casi a veces pues parece hasta ciencia ficción, pero conociendo el país y conociendo a sus ciudadanos,
lo que en cualquier parte del mundo sería ciencia ficción, allí podía ser realidad, ¿no? Bien, entonces, en esas líneas se desarrolla José María, y la verdad es que les animo a que lean el libro, lo adquieran, lo lean, porque les va a gustar, sobre todo de la forma en que ha tratado los temas. En ese aspecto, la verdad es que toda la literatura de José María tiene un tratamiento de los temas muy, muy riguroso y muy, ¿cómo podríamos decir?, digno. Incluso a los llamados malos de la película los trata dignamente, ¿no? Y eso siempre es de agradecer, porque le da a toda su literatura un tono muy elegante. Y no quiero aburrirlos más, porque aquí el que tiene que hablar es el autor. Yo les invito a que por favor compren el libro, porque esto también, aparte de literario, es un acto mercantil, nos ayuda a todos a vivir en esta vida, y entonces sería interesante. No sé si vamos a poner ahora el vídeo o lo ponemos después. Sí, ponlo ahora. Lo ponemos ahora, bueno, si está sí. Entonces este es un vídeo promocional que les va a dar una idea de más o menos cómo se plantea la novela, y a continuación tendremos las palabras de José María. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Siempre empiezo haciendo esta mención gramatical, en la que los políticos nos tienen acostumbrados a otro tipo de presentaciones, en las que dicen todos y todas, diputados y diputadas, cosa que, según la Real Academia de la Lengua, que cualquier escritor debe seguir las normas, es incorrecto. Por eso yo siempre digo buenas tardes, señoras y señores, o amigos, los que están presentes. Una vez dicho esto, quiero agradecer una vez más al Ateneo, al Centro Asturiano de Madrid, la acogida que nos hizo aquí ya el mes pasado y la que nos hizo ahora en esta segunda ocasión, que, como decía Luis, nos estamos acostumbrando un poco a este sitio, a este lugar, a este ámbito tan acogedor y tan asturiano, y donde los libros de un autor de esa región pues siempre deben de tener una acogida diferente por lo que significan. El mes pasado hablamos de La Andojana, que era un libro localista. En esta ocasión hablamos de un libro internacionalista, por llamarlo así, situado en la capital cubana. Algún comentarista, algún crítico me dijo que yo era un escritor que podía pasar de lo local a lo universal, ¿no? Urbi et Orbi, que diríamos, porque La Andojana era una novela muy
centrada en un aspecto geográfico muy limitado, casi teatral, y en cambio la novela esta de Todos con La Habana pues tiene unas dimensiones y unas aspiraciones muy diferentes. Yo creo que asistí a muchos actos culturales y de presentaciones de libros. Hay ocasiones en las que los presentadores pues hablan y yo al final no me entero de qué va la historia del libro. Entonces quiero empezar a decir con muy pocas palabras, a ser posible, de qué va la cosa. Hay dos personajes principales, tengo que traer los papeles porque como hace ya 3 años que lo presenté, yo ahora estoy con la cabeza ya en la otra novela, entonces tengo que actualizar. Hay dos personajes fundamentales que son de origen asturiano, que son Tomás Álvarez y Enrique Tuñón. Tomás Álvarez es un empresario asturiano de empresas lácteas y Enrique Tuñón es un periodista, son conocidos amigos y casualmente se encuentran por circunstancias en La Habana. Tomás recibe una carta del gobierno cubano en el que le invita, una carta que le dejan de forma anónima en el mostrador, en el lobby del hotel, donde le invitan a escribir una constitución nueva para hacer una reforma política en el país, cosa curiosa y kafkiana a la vez, claro, conociendo lo que conocemos y sabiendo lo que sabemos de aquel país. Entonces este señor Tomás, que no es ni político, ni es literato, ni nada de nada, se encuentra en una tesitura compleja, difícil y que tiene que afrontar sí o sí. Entonces le encarga este mensaje a Enrique Tuñón, que es el amigo de él, que es periodista, que bueno, está un poco más metido en las lides narrativas y periodísticas y demás, un caso complicado. A raíz de ahí pues, surge lo típico de las novelas, empiezan a aparecer personajes nuevos, empiezan a aparecer los amores, las complicaciones sociopolíticas y las tramas un poco enrevesadas, porque es una novela bastante larga, bastante, no compleja, pero sí con mucha acción, con muchas historias internas, con muchos personajes que se mueven. Cuando estuvimos en el proceso creativo y de corrección, pues el editor me raptó casi 30 o 40 páginas, porque claro, los escritores queremos verter lo que conocemos en los textos que escribimos, y hay ocasiones en que las novelas concretamente deben tener una línea argumental y no derivar y perderse por caminos que no son los apropiados a la hora de querer narrar una historia determinada y concreta y que sea atractiva para el lector, que es el último destinatario en realidad de la novela. Entonces la trama va la cosa por ahí. Yo siempre digo cuando voy a las presentaciones estas, cuando hicimos un montón de presentaciones en distintos sitios, incluso aquí también en Madrid, que la novela, aunque debe hacer el editor, no es política. Lo que pasa es que todo lo que habla de Cuba se politiza, no se sabe por qué, porque si en vez de ser Todo con La Habana, dijéramos todo fue en Estocolmo, pues nadie le preocuparía en absoluto, ni nadie le diría, oye, ¿cómo está Suecia? ¿Qué pasa por Suecia? No, pues no interesaría en absoluto, pero claro, en el momento que dices Todo con La Habana, pues las cosas ya cambian, ya te trasladan a la vida social. Bien es cierto que la novela, que me preguntaban muchas veces que cuándo se desarrolla en los tiempos actuales, por decirlo así. La empecé a escribir en 2008 y la acabé, creo que fue en el 2012 o por ahí, se publicó en el 2013, porque claro, fue un proceso de creación bastante largo. Son 450 páginas que, aparte de las que tuvimos que limar y demás, que llevan tiempo porque son muchos personajes. Voy a enumerar algunos, para que tengan una idea. Son los dos ya citados, hay una Yamila Kindelán, que son las protagonistas. Casi todos tienen un apelativo típico de los que se usan allí, Pepilla. El embajador también entra en escena, el consejero de la embajada, la doctora Linares, que llama a la cátedra, Gusanito, que es X Montero, Joel Medina, que es un médico, una señora mayor que se llama Nenita, que es muy simpática, Leonardo Alma, Chendo, que es un músico, Lázaro Mora, que es un político, Mofete, que es un Donis Quintana, que es un policía, decíamos el malo, podríamos decir, ¿no? Cabo Gamboa, Leandro Medina, doctor Bermúdez. Bueno, hay un montón de gente, está una niña que se llama Yulisei, que es muy simpática también, tiene un pasaje muy atractivo, muy interesante. Hay un montón de personajes que se van moviendo a lo largo de la novela. Yo normalmente siempre traigo, en las últimas presentaciones, traía unos dosieres
de textos más o menos doctos, entre comillas, a mi alcance, obviamente, que al final resultaban un poco tostón, no solamente para mí, para leerlo, sino también para los oyentes. Entonces, últimamente, pues eso, cambié la teoría de las presentaciones para darles un carácter más entretenido. Los libros hay que darles un otro tipo de enfoque, porque si no, el libro no llega donde debe llegar, porque se dramatiza y se hace demasiado riguroso lo que es el libro en sí. Y yo decía Luis, con mucho derecho, posiblemente una frase que yo voy a repetir de algunas fechas, que estos actos son más mercantiles que culturales. ¿Por qué? Porque es un acto para presentar un producto que se llama libro, un producto cultural que trasciende más allá de lo que es una cosa que compremos y desechemos con el tiempo. Los libros se suelen conservar y siempre tienen, y sobre todo si están firmados por el editor. En cambio, el acto cultural o el acto intelectual en realidad se produce cuando el lector se enfrenta al texto y entonces ahí empieza a pensar, hombre, ¿por qué el autor dijo esto, no dijo esto? ¿Por qué iba por este camino? ¿Por qué iba por el otro? Porque cuando se escribe hay siempre caminos muy divergentes que se ramifican y lo difícil es encontrar aquel que realmente te lleva a donde quieres ir y aquel que al final es exitoso, ¿no? No siempre ocurre eso. Cuando escoges el camino correcto, pues la novela es atractiva y buena, por decirlo así, y cuando no, pues sale un poco más regular. En este caso, yo creo que la novela se trabajó mucho, yo la trabajé mucho cuando la hice, con el editor también trabajamos mucho el producto final, y creo que salió, a pesar de lo larga que es, creo que, bueno, ese término que es, a mí no me gusta mucho, que es un poco, entre comillas, zafio, ¿no? Que es eso de que engancha. Bueno, yo diría que me gusta, que es atractiva, que te incita a seguir leyéndola, y que al final, bueno, pues deja un regusto amargo por una parte, porque es una novela seria, rigurosa, con aspectos dramáticos importantes, porque pasan muchas cosas, claro, donde hay tanta gente metida allá, pues siempre tiene que pasar muchas cosas a la fuerza. Y por otra parte deja un regusto agradable porque es una novela que satisface, que da conocimiento, que te enseña cosas, y es interesante para la gente que conoce el país, por ejemplo, porque revive situaciones y personajes y lugares que ya conocía, y es interesante también para la gente que nunca viajó al país porque bueno, le da a conocer cómo se vive allí, porque la novela es realista, no le da vueltas, tampoco es costumbrista, pero vamos, cuenta la realidad de la vida cubana en estas fechas últimas. Hay un pasaje histórico solamente, que es cuando Nilda Spink, que es una... Nilsa Spink, o Castro Spink, es la cuñada de Raúl Castro. Eso estamos hablando de una escena que tuvo lugar hace años, cuando un personaje, Donis Quintana, el policía malo, por decirlo así, era jovencito, en la novela es un señor ya de 60 y pico años. Este chico era de la Guardia Personal de Raúl Castro, y entonces la cuñada de él entró en el despacho de Raúl Castro, que no era todavía político, bueno, político, pero vamos, era más bien guerrillero de aquella, que no era político como lo es ahora que es el jefe de Estado, con intención de matarlo porque sospechaban que había matado al marido de ella. O sea, que ella era viuda, era cuñada de él, pero era viuda porque sospechaba que Raúl había sido culpable de la muerte de su marido. Entonces ese pasaje, que es un pasaje histórico, como todas las historias de Cuba, yo no soy historiador, pero el historiador lo tiene bastante complicado porque las informaciones siempre son bastante nebulosas, muy complejas, difíciles de acceder a ellas. Y entonces el pasaje parece ser que fue así, otros que no, bueno, hay distintas opiniones. Por ejemplo, yo como no soy historiador, soy novelista, entonces el pasaje se desarrolla en esas circunstancias. Donis Quintana estaba allí presente, era de la guardia de tal, y entonces cuando se dio cuenta de la gresca que había dentro del despacho entre Raúl y esta señora, cuñada de él, que era joven entonces, unos 35 años tendría ella, y él entró ya y se enfrentó a esta chica. Y bueno, sucedieron cosas allí que ahora no puedo contar, porque cuando cuentas las novelas es como cuando cuentas una película. Si dices al final, pues ya, entonces la gente no va a ver la película ni lee el libro, ¿no? Y se da la circunstancia que esto condicionó mucho y marcó mucho a este chico, Donis Mofeta, Donis Quintana,
porque él estaba platónicamente enamorado de esta chica, que era joven de aquella, la cuñada de Raúl. Y a raíz de ahí, pues para él fue una situación traumática, porque bueno, fueron hechos complicados porque sucedieron en aquel ámbito doméstico, en aquel despacho que todavía existe, está en la calle, no sé, lo tengo apuntado por ahí. Y a raíz de ahí, pues condicionó mucho el comportamiento de este Gómez Quintana a través de la novela. El hecho fue real, no de este personaje, obviamente, sino de los personajes que intervinieron en aquel caso. Y esto condicionó al personaje de la novela, pues su comportamiento a raíz de ahí pues, fue conflictivo, difícil, le arrastró siempre unas trauma juvenil importante, amoroso, afectivo, y eso pues, le llevó a perseguir a los personajes españoles de forma por encima de lo que el gobierno le podría exigir, porque se da la circunstancia de que en la novela hay dos tendencias gubernamentales, una que quiere seguir el proceso revolucionario y la otra que es un poco como alternativa. Ahora también hay algo así, pero está solapado y no sale a la luz, y en el momento en que hay alguna tentativa de cambio, pues se cercena de forma radical y no pasa nada, las cosas siguen como están. Entonces en la novela sí se da esa circunstancia de que este señor pues persigue a los personajes de forma agresiva y por encima de lo normal. Pasan muchas cosas después. Hay muchos avatares, hay amores entre Enrique Tuñón y Yamila Quindelan. Pepilla es una chica bonita, es un aperitivo de allí típico. Y esto les trae consecuencias importantes. Hay una persecución de esos dos personajes, huyen en una bicitaxis, estas típicas de allí que sirven para el turismo, para visitar la ciudad y demás. Y se disfrazan un poco de cubanos para huir de este señor que los persigue, en un recorrido por el malecón, por la zona de Vedado y demás, se esconden en un aparcamiento de bicicletas. Bueno, hay muchas circunstancias que surgen, poco a poco se van descubriendo los personajes como van. Creo que lo atractivo de eso es, de la novela es ese, que van apareciendo poco a poco los personajes. Hay unas escenas al principio, consecuencia de uno de los huracanes típicos de allí, donde se encierran en el hotel Ahora Libre, en el lobby, una serie de gente de distintas condiciones sociales y políticas. Ahí, visto desde un punto de vista semiológico del literario, pues podría decirse que aquello fue una pequeña reunión casi como un inicio de lo que es, podríamos decir, la democracia, ¿no? Porque era un reducto muy cerrado en el sentido físico, porque era el lobby allí, había una barra horrible, no se podía salir ni entrar, pero dentro de ese sitio había gente de muy distintas tendencias sociales y políticas, porque coincidieron, eran ciudadanos normales, había también esos señores españoles, había otros reivindicativos cubanos y demás, estaban todos allí en esa situación, que se produjeron también casos y hechos que luego condicionaron el devenir de la novela. Todo esto se desarrolla en 450 páginas y claro, les podría contar alguna cosa más, pero voy a contestar una pregunta que me hicieron algunas veces cuando lo presenté, que claro, diciendo, como decían, como yo siendo de Gijón o asturiano, como decía antes aquí el señor José Compaña, el representante del centro asturiano, que yo escribía de La Habana. Bueno, primero porque viajé allí y hay que escribir de lo que se conoce, como yo declaro en algunas titulares de prensa que hubo por ahí, que yo lo conozco. Sé de algunos autores españoles que fueron una semana de vacaciones y hicieron una novelita de Cuba. Yo me parece que eso no es lo más apropiado ni lo más correcto, porque hay que escribir con conocimiento de causa de las cosas. Entonces, cuando me preguntaban que como siendo de asturiano escribía de Cuba, pues es que hay ciertas similitudes que hoy voy a intentar demostrar de forma más sencilla, y aquí como hay gente asturiana y gente de origen de Cuba, a lo mejor entre todos llegamos a esa conclusión. Hay dos posturas del cubano y del asturiano que son muy típicas, sobre todo el Gijón, que es el grandonismo. El grandonismo es el aumentar las cosas, llamarles a todas las cosas un poco exageradas. Por ejemplo, en Gijón hay una tienda de zapatillas que se llama La Zapatillona. Ahí en el muro de San Lorenzo hay 25 escaleras y una de ellas, que es la más grande de todas, le llaman La Escalerona. Hay una escultura que hicieron ahora hace unos años que
que se llama sombras de luz, que son unas planchas de acero, y llaman las chaponas, porque siempre se bautizan las cosas en plan grande, cosa que en Oviedo no ocurre, por ejemplo. Hay una cena en la zona de Campo de Valdés que la llaman la Cerona. Hay una iglesia también, que es la más grande de la ciudad, que le llaman la Iglesiona. Y luego hay lo más conocido, una de las cosas más conocidas, que son los aficionados al fútbol, que llaman la Mareona, ¿no? Habrá conocido. Y ya, sobre todo, lo último que más les conocido, que es el campo de fútbol del Molinón, que es del Sporting, que es el Molinón precisamente. Bueno, todas estas apreciaciones que yo les hago y que ustedes están escuchando muy estoicamente, entonces tienen una contrapartida en lo que es el cubano, cómo los cubanos aumentan también las cosas de forma un poco exagerada. Solamente extraje algunas de las que me pareció más representativas, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, el cubano no te golpea, el cubano te da un garronatón, te rompe la psiquitrilla, te baja un avión, el cubano no se mueve, canta el manicero, guarda el carro, se pone el chaquetón de pinotea, el cubano no se cansa, se desguabina, se descuajaringa, se desmondinga. El cubano no viene de lejos, vive en casa de las quimbambas, en casa de la malanga, en casa de la yuca, en casa del garajo. El cubano no piensa, el cubano legisla. El cubano no recibe clases, siempre de clases, aunque las reciba. Y ya por último, el cubano no es experto, es un bárbaro, un salvaje, una fiera, un monstruo. Esto es un poco lo que yo quería demostrar, la similitud de lo exagerado que son los asturianos o los de los de Cuba, ¿no? Otras veces cuando presento los libros también tuve una idea, y ya con esto voy a acabar, porque yo creo que lo más apropiado es que si alguno quiera preguntar cosas ya más apropiado. Siempre tuve una idea, cuando al final de las charlas los presentadores dicen, hombre, ¿hay alguna pregunta? Yo que asistía a muchas conferencias ya desde chavalete, joven, y entonces cuando hacen esa pregunta yo no sé por qué me figuraba que siempre me preguntaban a mí. Y empezaba a poner posturas raras y a meterme por el sillón. Bueno, ahora que pregunto, si no tengo nada, o no me apetece, o no quiero, o no me atrevo a preguntar algo, ¿no? Entonces ahora estamos en la tesitura esa de que yo pensé en alguna ocasión, y a lo mejor lo llevo más adelante a cabo, de repartir entre los presentes unas tarjetitas con las preguntas ya hechas y numeradas. Entonces cuando llegue este momento de las preguntas, yo voy a ver, pregunta número 1, entonces que yo la tarjetita la voy a sacar y voy a hacer la pregunta. Entonces con esto ya quiero acabar de mi intervención, agradecerles que llegaron aquí y si quieren preguntar alguna cosa, pues aquí estoy para ello. Muchas gracias. Para ser de Gijón, no tiene acento de Gijón, yo creí que era de otro sitio. No, nada, pues me dicen que tengo un acento de asturiano de miedo, o sea que... Pues no aquí sé. hay una de Gijón, por eso se lo digo. Bueno, yo en realidad soy asturiano. Porque... De Gijón y Gijonuda. Sí, yo nací, según dice la solapa, nací en Oviedo por circunstancias familiares. Mi madre estaba enferma, entonces en aquel momento las señoras que estaban embarazadas y estaban delicadas nacían en Oviedo, en el hospital, claro, no en casa, como se nacía normalmente. Pero vamos, mis orígenes familiares están en Teruel, donde estuve hasta los 30 años y luego ya vivo en Gijón desde entonces. Quiero decir que con eso soy más bien asturiano. Y no soy nada, quiero agregar esto porque a mí me quiero decirlo siempre, no soy nada nacionalista, porque No, si el nacionalismo a mí me... No he dicho eso, No, simplemente. eso lo digo yo, no. El acento no me parecía de allí, puesto que Sí, yo no. soy de allí. Sí, no, bueno, a lo mejor igual después le cuento un par de chistes en un acento así para que se quede a gusto. Pero quiero decir que, bueno, que soy asturiano, además por documentación contrastada, que llevo 5 o 6 generaciones de asturianos contrastados documentalmente. Digo esto porque estábamos comentando aquí sobre el nacionalismo, sobre el tal, igual, entonces hay mucha gente que llega de otros países y en 2 años ya son unos nacionalistas radicales, que no es mi caso. A lo mejor es que viajé por 30 y tantos países diferentes, entonces a lo mejor eso me hizo ser un poco más abierto, menos asturiano, o menos, no menos asturiano, sino menos nacionalista y más abierto a las opiniones. El otro día estuve leyendo la mejor futbolista que tenemos española, que es asturiana, pero los vascos dicen que no, que es de ellos. La madre traía cuatro criaturas. Entonces no le daban, según ella explica, no le daban ni en Gijón ni Oviedo
podían salvarse las 4. Y lo mandaron a Bilbao. No La sé, chica nació. no lo leí. Sé Sí. que los vascos quieren ahora apropiarse un poco de la sidra asturiana, que fue de siempre, pero no sé Entonces la si chica estuvo allí y a los 4 días fue para su casa. Y dice, yo soy asturiana, asturiana. Y la dejan jugar en el País Vasco por culpa de que nació allí. Nació en Vasca. Ya, pero bueno, eso es un tema ya Es más sectorial. menor, por decirlo así. Ahora, si quieren preguntar algo sobre lo que es la Cuba en sí, que es lo que a la gente les inquieta un poco, a ver qué pasa por ahí, porque yo dentro del día 5 marcho por allá, puedo llevar algún recado, sí, ya que están aquí. Si tienen alguna idea nueva, la puedo trasladar, porque me invitó, mejor dicho, el periódico de España, que hicieron un reportaje ahí sobre cómo ven los cubanos la llegada de Trump, el nuevo presidente electo de los Estados Unidos, cómo puede repercutir ahora en el país, ¿no? Después de los acuerdos que hubo con Obama y demás, ¿cómo lo ven ellos? A ver, ¿qué les puede pasar o cómo creen que va a ser ahora los próximos 4 años la relación de los americanos con el país? Si será para bien o será para regular o para mal. Si quieren preguntar alguna cosa del libro o sobre alguna duda que tengan, es la ocasión, como se suele decir. Yo quería comentar primero que nada agradecerle la presentación. Soy cubano, también nieto de gallegos y asturianos, como casi media isla. Y claro, para hacer una trama de 450 páginas con todo lo que ha resumido en un folio, con los nombres, las cosas y las situaciones de allí, hay que tener un conocimiento profundo de esta Cuba actual que hay, por los entresijos propios, las cosas propias de Cuba y la manera de vivir pues que tienen los cubanos, que tenemos los cubanos, pero sobre todo los que tienen los que están dentro de la isla, con todo ese enjambre que hay en el que se desenvuelve toda la trama que pone usted en acento, como dice, con toques pues que pueden tener pues una parte muy dramática, una parte cómica, una parte pues, como dice, o ir en un visitaxi, esconderse en un parque de bicicleta, son cosas propias de Cuba y claro, pues darían para un guión de las películas estas actuales que se hacen en Cuba, pues con todas las cosas que suelen pasar con la maraña de lo que hay en Cuba, con el tejido de los empresarios extranjeros que van a invertir, de los reporteros que se encuentran con una realidad que es bien distinta a la que mencionó, por poner un tópico, Estocolmo o Buenos Aires, que es el tópico propio de Cuba, pues que está encerrado en que todo, absolutamente, como bien recalca, es político. O sea, todo se politiza porque es una isla que vive en un corsé político desde hace ya 2 dictaduras, los 7 años de la dictadura de Batista y los 57 años de la dictadura de los Castro. Entonces, pues claro, es todo un auténtico corsé político que es imposible de quitar de arriba. O sea que creo que será una satisfacción poder leerlo y ver lo que aporta toda esa trama de una Cuba tan actual como en la que dice de los años en los que lo escrito. Gracias. Sí, gracias por la pregunta, por la observación y el comentario. Exactamente es lo que usted dice. Es la vida de diario, claro, como decía yo antes, hay que escribir de lo que se conoce. Hombre, yo no empecé a ir a Cuba ya, me acuerdo la primera vez que estuve 2 días fue con venido de Nicaragua, después de la revolución nicaragüense, del sandinista, creo que fue en el 79, yo estuve en Cuba ya en el 82, 83, ¿no? 2 días o 3, pero luego a partir del 2001 empecé a ir con mucha frecuencia y entonces empecé a interesarme, bueno, como tengo vocación periodística, pues todo lo que pasaba allí. Me frecuenté en muchos ambientes sociales, no solamente los de la calle, los que ve todo el mundo como turista, sino pues de la política, del gobierno. Estuve, por ejemplo, en mi libro anterior, que es Así me habló La Habana, de 2005, era un libro de entrevistas que hice yo allí a gente de allí. Entré en una entrevista de Osvaldo Payá, que citaba a Luis Galeano antes, que como habrán oído que murió hace 3 o 4 años con aquel accidente famoso con un miembro del PP, el chico del PP. Un accidente que todavía está sin aclarar totalmente. Osvaldo Payá lo frecuenté en su casa muchas veces, conocía a los hijos cuando eran unos críos pequeños, ahora ya son unos chavales que viven en Miami, y a la mujer. Y estuve con el viceministro de Educación Superior, que es nacido en Coyoto, que bueno, ahora ya lo dejó hace unos años, estuve con él, estuve con la embajadora de Cuba en Dinamarca,
que voy a contar una anécdota muy simpática de cómo lo que es la Cuba en el exterior. Yo había quedado con ella, la señora de color, muy culta, muy preparada, con el marido, y entonces empezamos a dar una vuelta por allí, yo los invité a cenar, y dijeron no sé qué, no sé tal, ¿no? Entonces ellos me invitaron en un coche que tenían que desde la embajada a visitar un poco la ciudad, a dar una vuelta por allí, entonces yo disimulando y siendo un poco diplomático a mi manera, les dije, vamos a picar algo. Y entonces picamos armas y acabamos cenando. Entonces, claro, quiere decir con esto que el presupuesto que ellos disponían como embajadores pues era bastante raquítico para el cargo que tenían en aquel momento, claro, lo que tienen casi todos. Y eso es un reflejo de cómo funciona el país. Conozco muchos escritores, Zapatura, estuve con él en la Feria de Muestras hace unos años, estuve con él en el Hotel Presidente en Cuba también hace 5 o 6 años. Pedro Juan Gutiérrez, que es un escritor también muy conocido, que ha traducido a 10 o 12 idiomas, poco conocido en la isla, pero muy conocido fuera. Aquí en el libro, que hay 27 capítulos, hay 27 citas de autores cubanos de ayer y de hoy, ¿no? Hay gente de Carpentier, fallecidos ya, Lezama Lima, Luis Oraleano, que también está aquí como escritor también, Wendy Guerra, que es una escritora de la última generación, que es bastante conocida, escribió en El País, tiene varias novelas, Zoe Valdés, que está exiliada en París, bueno, muchos escritores de allí. Entonces yo estuve en la UNEAC también muchas veces, en la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. La última vez que estuve allí, pues bueno, no sé si es porque soy asturiano y soy de Teverga, pues yo no necesito carnet ni distinción ni eso que se ponga por aquí. Yo llego, entro y ya está. Había un acto allí reivindicativo de aquello de los cinco presos aquellos famosos que estuvieron en Estados Unidos hasta hace unos meses, y que fue una causa de reivindicativo de Cuba durante años, como un estandarte para reivindicar y atacar a los americanos. Había un acto cultural reivindicativo obligatorio para todos los autores que estaban allí en la UNEAC, Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Había algunos que iban casi en silla de ruedas, que estaban mejor en casa porque ya no podían conseguir el mismo. Ahí estuve con algunos muy interesantes, que era conocido mío, Jaime Saruski, que murió hace un par de años, un gran escritor también, y estuvo en Cuba toda la vida, era de origen ruso. Y les voy a contar una anécdota, bueno, ya que estamos aquí, quiero hacer las cosas divertidas, pero debe ser que soy poco divertido, pero no les veo que lo estén pasando bien. Estábamos allí en la UNEAC, entonces yo estaba con Jaime Saruski y estaba con el viceministro de Educación, que era un señor que estaba por ahí también. Y entonces le dije, vamos a hacer una foto juntos, ya que estamos allí en la Azoquera, estábamos en el jardín, allí en unos jardines muy bonitos, con los bancos. Y entonces yo me levanté con la cámara y vi pasar una señora por allí. Y le dije, por favor, ¿nos quiere hacer una foto? Y entonces, bueno, me hizo un gesto como que de novio y se fue. Yo no la conocía, claro, si en España sí lo hubiera conocido. Me dice, no, es que es la ministra de Información, o de no sé qué. Pero vamos, por ser una ministra, voy a hacer una foto. Si por aquí no, porque aquí ya los conoces, ¿no? Pero yo no la conocía. Quiero decir que yo no estudié, o sea, pateé bastantes ámbitos sociales y de la disidencia. Giovanni Sánchez, por ejemplo, que algunos de aquí a lo mejor la conocen, es una bloguera y periodista conocida, disidente desde hace muchos años, tiene un blog que se llama Generación Y, lo que ella llama la generación de la Y, cuando nacían de aquella época de los 80 y por ahí todas las mujeres le ponían los nombres con Y, ¿no? Y Ulysses, Jenny, no sé, Ulysses, bueno, todos eran con Y, son los nombres, yo tengo como 400 nombres recopilados de mujeres cubanas que todas son extrañísimas porque no hay ninguna Pili, ni Maribel, ni Conchita, cosa que es bastante curiosa. Entonces era eso, un ambiente bastante variado el que al final recopilé. Y luego llegas a la conclusión de que, claro, conoces tantas cosas que bueno, es una pena que esto, como escritor, no lo pueda yo amalgamar de alguna forma y tejer una historia, pues bueno, que sea una novela, ¿no? Atractiva y que reúna, como decía este señor que nos acompaña aquí, que reúna todas esas vicisitudes pero de forma novelada. Entonces ahí fue cuando salió todo con La Habana, que reúne pues eso, hay políticos, hay fantasía también, hay una cosa que ahora lo recuerdo, había apuntado por aquí, es una cosa muy cierta, que es el efecto Fidel. El efecto Fidel es el efecto del miedo, por decirlo así. Hay unas escenas allí en un hospital, me parece que es,
Yo hace años que no leo la novela esta. La escribí, pero no la leíste. No la leí. Son cosas curiosas, ¿no? La escribes, pero no la lees. O la corriges, que son cosas diferentes. Y el efecto Fidel es una situación en la que estos tipos de jefes de Estado, antes, claro, que esto se desarrolló hasta hace unos años, entonces provocaba una especie de parálisis en la gente, ¿no? Esa nueva moda que ahora vi el otro día en un partido de España, que la gente se queda así, en una pose quieta, vamos, en una pose de fotografía instantánea, ¿no? Y entonces es lo que provocaba Fidel Castro, ¿no? En algunos ámbitos sociales, cuando aparecía o se sospechaba que estaba cerca, y es una situación que se genera allí en La Habana. Esta novela, alguna vez me dijeron, no presentes La Habana, La Habana no puedes presentar por una novela, yo a pesar de que soy, bueno, no soy apolítico, porque si no sería casi un poco tonto, ¿no? Porque no se puede ser apolítico ni en España ni fuera de España, todo el mundo tiene sus ideas y defiende cosas, para su bien o para el bien de la comunidad, o como sea. Entonces esa novela tiene un bagaje y unas circunstancias sociales que no encajarían en un país como este, que no es un país libre, obviamente, claro. Los primeros artículos que se escribieron, yo creo, en Asturias, donde ponían en entredicho la situación sociopolítica de Cuba, los escribió la Nueva España, yo creo que fue en el año 2002-2003, porque la permisividad de los partidos progresistas de España con Cuba pues siempre fue llamativa, especialmente de Izquierda Unida y demás, ¿no? Diciendo que se vive bien y tal, igual, y no sé qué. Pero claro, los políticos que visitan la isla no son como los que visito, la forma en que la visito yo o otra gente. Van allí, invitados por los gobiernos de allí, toman algo, pues aquí llevan dinero, llevan cosas, pagan siempre de ellos y visitan lo que nada más les interesa a los del gobierno que vean. Yo creo que así no se descubren en los países ni las políticas. Yo me acuerdo cuando le hice el libro de Así me roba La Habana, que quise entrevistar porque además allí tengo un visado especial para hacer periodismo, yo no me hace falta. Pues yo veo y escribo. Una vez en una manifestación que había del día de diciembre, del Día de los Derechos Humanos en todo el mundo, allí siempre hay unas movidas impresionantes, porque lo curioso es que ves allí lo que pasa y cómo se persiguen los disidentes, cómo se apalean, cómo hay unas redadas horribles. Yo saqué fotos a disidentes cogidos y esposados dentro del coche, cogí a taxis y fui detrás de algunos coches de policía y no los llevas a la comisaría, los llevan ya al hospital directamente porque en el viaje ya les dan una pasada que ya quedan suavizados. Esto no es que lo estoy inventando yo lo vi. Entonces las cosas son así allí. Claro, lo curioso es que luego compras el Granma al día siguiente, o Juventud Rebelde, que son los diarios oficiales de allí, bueno, pues los que hay. Y dicen, no, en todos los medios internacionales dijeron que Cuba fue en el Día de los Derechos Humanos donde más se respetan los derechos humanos y no sé qué. Claro, eso es lo que hay. No puedes darle más vueltas. O sea, no, ya que estamos hablando de un poco de la política, es así la cosa. Todo el año pasado, ese mismo día que se manifestaron las damas de blanco, que son las pocas gente ya que queda, que reivindica un poco la democracia y la defensa de los derechos humanos, el respeto y demás, pues salieron por ahí a manifestarse. Entonces un amigo mío cubano de allí me gritó por ahí, José, a voces, porque son todos muy discretos, no cuesta tratar con discreción porque es posible, y bajé con la cámara de fotos a hacer unas fotos por allí. Entonces me vino un gigantón de la policía secreta que no se identificó, me dijo si era cubano y no, soy español, entonces no me dijo nada. Pero luego llegó otro, con un niqui blanco, una batalla enorme, y se puso al lado mío también y me dijo, apaga la cámara. No, yo no voy a apagar la cámara. Y entonces, claro, las damas de blanco estaban allí, aquí estaba el policía con la barriga, y la barriga estaba en la línea recta entre las damas de blanco y yo, con lo que tendría que moverme para hacer la foto. Entonces llegué a una conclusión sencilla. No voy a cambiar el régimen, yo no voy a vender esta foto por $5.000 ni por 20 euros, no voy a cambiar nada, puedo complicarme la vida, y no voy a abrir Quijote más. Deja la foto que la haga otro si quieren, porque es un momento que ya te cansas. Te cansas de pelear, ¿no? De estar ahí todo el día discurseando con la gente que te encuentras, para acá y para allá, entonces ya nada. Así quedó la causa. Quiero decir con esto que la gente ahí está un poco también cansada ya de
de lo mismo, y entonces lo que hacen es, pues, como dicen ellos, el verbo ese ya muy conocido, que es lo de resolver, ¿no? La gente resuelve como puede, con $20 al mes no se puede sobrevivir ni allí, porque no da para más. Entonces ahí todo el mundo especula y resuelve y fabrica, y yo conté una vez como 10 o 18 cosas que compramos todos y que no son de origen legal, por decirlo así, de estatal, de fabricación estatal, son de fabricación doméstica. Incluso la cerveza de Cristal Extra, que está tan conocida allí, que es muy rica, es muy fresquita y muy tal, pues ahora también las hacen en las casas. Yo las distingo cuando las tomo, porque la que está hecha en las casas, pues, sabe, es más ligerita, está un poco más aguada, ¿no? Y así está la cosa. Los puros que compras, que yo no me los voy a comprar, porque yo no fumo, el año pasado me los encargaron una gente y trajo unas cajas de puros perfectos, extraordinarios, que valen aquí cada uno 28 euros. Yo lo pregunté en un estanco, son de esos habanos, no sé, Coiba, Super, no sé qué. Y entonces eso sale de alguna parte, claro, uno lleva la vitola, otro lleva la hojita, otro lo hace en casa, otro lleva no sé qué, otro lleva la cajita, entonces entre todos ellos pues hacen el asunto. Y eso es lo que hay. Si no, ahora todo el mundo dice que los cambios, no sé qué, los cambios tienen que ser para la gente. Y yo los cambios de la gente, para la gente no lo veo, porque, bueno, a pesar de que Obama fue allí a comer y a dar una vuelta y les contaron cosas y tal, es un gesto que le honra por ese punto de vista para él, pero los cambios tienen que venir desde arriba, y desde arriba no están llegando. Hay algunas libertades económicas, algunas inversiones y tal, pero bueno, lo que tiene que cambiar es la política es lo que cambia la forma de ser y la comodidad de la gente. Y 57 años de revolución que no resolvieron los problemas del país es una revolución fracasada. Así de sencillo. Bueno, creo que ya les di bastante la lata. Si quieren preguntar alguna cosa más. Cuando la palmen los Castros, cambiará la cosa, ¿no? No, perdón, es que tienen hijos y nietos. Ya están ahí. Uy, pero eso siempre piensan distinto. Eso siempre piensan distinto. No. Yo, vamos, el año pasado estuve en el despacho de Mireia Castro, la hija de Raúl Castro, que iba a hacer una entrevista. Y como dice el secretario, estoy hablando con él, no, es que la doctora está ocupada. Entonces, a lo mejor el próximo día la veo, pero vamos, hay algunos miembros que parece ser que, porque Raúl Castro me parece que era, no sé si el 18, creo que se quiere retirar ya, estamos en el 17 casi, queda poco, ya tienen que tener la línea en perspectiva porque si no las cosas se precipitan. Y todo está en manos del ejército. Allí últimamente hay varias posturas y la verdad es que no se sabe lo que va a pasar. El ideólogo o las personas que siguen las ideologías ya todas tienen más edad que José María y yo, o sea que están muy viejos Juntos. y van juntos y van a caer. Y la gente nueva se cuida muy mucho, pero lo que sí quiere es hacer algo distinto. El que puedan o no, ya eso está por ver. Ahora mismo, incluso lo estaba comentando con mi esposa el otro día, y ella me decía, ahora mismo estamos viviendo como el final del batistato. La gente está metiendo dinero en las maletas, saliendo fuera, o bien sacando a sus familiares fuera y colocándolos en distintos sitios, porque cuando se vaya Raúl no se sabe lo que va a pasar. Y están posicionándose, en tanto en cuanto el señor no deje el gobierno, nadie va a tomar una postura. Independientemente de que se muera o no Fidel, eso ya es otra cosa, pero ya hoy en día se ve más claro eso. La juventud no cree en nada de aquello, se quiere ir. Cada día los grandes logros, aquellos que hablaban de que la educación, la medicina, el deporte, tal, el deporte no son nada ya. En la educación, la verdad es que hay un nivel muy bajo, porque es que los profesores y las personas preparadas se han ido. O se han ido tantos que empezaron yéndose en el 59, en el 61 y se siguen yendo hoy en día los más preparados. Y está quedando allí una sociedad sin apenas preparación, o los preparados están en situaciones de poder
influencia y demás, y no van a decir ninguna tontería porque se la juegan, ¿no? Y no ya que los metan en la cárcel y tal, sino que pierden lo que tienen y pasan a vivir como un pobre desgraciado, ¿no? Entonces, todo ahí está a la expectativa ahora mismo. Incluso eso de los cambios y de las transiciones y la disidencia, desgraciadamente, ha perdido la batalla. Los disidentes poco van a poder hacer y el exilio opositor de fuera menos todavía. Los gobiernos de todos los países están apoyando al gobierno de Cuba y todo el mundo está a la expectativa. Obama fue un gran... Yo estuve allí antes y después de estar Obama, y la verdad es que las personas tenían una gran ilusión, y después de irse Obama todos me preguntaban, pero si ya estuvo el americano, ¿por qué seguimos igual? O sea que respuesta ninguna. No hay el que acierte lo hará por casualidad, ¿no? o extrapolando algo muy especial, porque no se ve venir nada en concreto. De todas formas, Luis, si me permites, voy a hacer un inciso. Las dudas que estamos planteando todos aquí, leyendo la Andojana, ustedes que son personas inteligentes, a lo mejor llegan a alguna conclusión con respecto a lo que queremos resolver, porque son las bases de lo que está pasando allí en este momento. Y yo ya para terminar voy a contar una pequeña anécdota. Supongo que no has querido decir la Andojana. ¿Has dicho la Andojana? No, la Andojana es todo fue en La Habana, que arriba también. No, quiero decir nada más una anécdota muy simpática de lo que es allí, lo que llaman la pirámide invertida socialmente. Aquí la pirámide social, ya sabemos cómo es. Arriba, ¿quién está? Pues Botín, los grandes banqueros, los grandes profesionales, propietarios, los de Inditex y demás, y abajo pues está la gente llana, la gente sencilla, la gente trabajadora y demás. Ahí las cosas son al revés. En las cumbres están la gente que trabaja en el turismo, por ejemplo, que reciben muchas propinas, manejan muchos COC, que se llaman la moneda convertible allí, que es como dólares, y abajo pues están los grandes profesionales y tal. Entonces hay un señor que había bebido un poco más de la cuenta, señor Blanco, y entonces dos chicos de color que lo vieron allí y dicen, bueno, ¿usted dónde vive? Yo no, vivo en Miramar. Miramar es un barrio fino, bueno, sobre todo antes, claro, donde vive la gente que está un poco mejor situada, teóricamente. Es como decir aquí, ¿dónde vives en Madrid? Yo no soy de Madrid, pero todo el mundo sabe que en Puerta de Hierro es un sitio donde parece ser que es un sitio fino y que de caro. Entonces yo dije, hombre, Miramar, vamos a llevarlo allá, a ver si nos dan una propinilla y tal, ¿no? Entonces llegó por allá y mire, traemos a su marido, habla con la señora, nos dijo que vivía aquí, que él era el jefe de los camareros del hotel Barra Libre, ¿no? Es un puesto, imagínense, propinas y demás. Y dice la mujer, uy, ¿qué va? Va a ser que cuando bebe tiene delirios de grandeza. Él no es el jefe de los camareros de la Habana Libre, es cirujano plástico de ahí de la Universidad de La Habana. Que una cosa, cuando bebía quería ser un camarero, que es lo que realmente sacan, pues a lo mejor 100 pesos o 200 al mes, en comparación con los 20 o 25 que gana un profesor o un catedrático, ¿no? Bueno, hay otra cosa. Si no tenéis más preguntas, podéis comprar el libro y vamos a tener un pequeño cóctel, ¿no? Hay un aperitivo. Claro. ¿Para todo el mundo? Para todo el mundo. Ah, bueno. Bueno, decías que los países, todos los gobiernos apoyan a los Castro. Yo más que apoyarles, lo que pasa es que somos muy listos o muy torpes, una de dos. Y lo que van buscando allí es situarse comercialmente. Sí. Ganarse, situarse allí, y entonces no le exigen, porque lo lógico es que le exigiesen, que aquello se transformase y fuese una democracia antes de dar el paso de apoyarles, ni comercialmente. Pero yo creo que lo que están buscando es situarse para sacar de allí una rentabilidad, más que los Castro se abran a la democracia. Esa es mi opinión. Tenía una pregunta, yo no he leído el libro, entonces no puedo preguntar sobre él, sobre el apellido de Enrique. ¿Por qué Tuñón? Sí, no, Tuñón, yo procuro... Yo sé que
yo sé que los escritores de novelas siempre decís que aquello de cualquier parecido es pura coincidencia, no se ajusta a la realidad. ¿Hay algo? No, déjame el micrófono, que no quiero deteriorar la voz, que luego tengo que cantar a lo mejor. No, lo que pasa es que yo aprovecho apellidos que son de la familia. Por ejemplo, Tomás Álvarez hay en mi familia por parte de mi madre y parte de mi padre, como segundos apellidos. Y Tuñón también es un apellido lejano también de mi familia. En la otra novela había un apellido que también incorporé, que es Montaña, que es un apellido vaqueiro, que también son unos tatarabuelos míos, que se apellidaba Montaña. Lo que pasa es que desapareció porque el segundo desapareció en la biografía mía, ¿no? Pero procuro eso, en vez de sacar apellidos de por ahí de cualquiera, pues aprovecho los que tengo ya en casa. O sea, que no tiene que ver con Toñón de Lara. No, ni de Lara ni de otra cosa. Los cubanos ahora tendrán que depender también un poco de América. Y ahora América no sabe por dónde va a salir. Amigos, si tienen que depender de... ¿Se refiere a Sudamérica o a Claro, No también. Ahora con este revolucionario no sabemos. Muy bien, bueno, pues al final somos unos cuantos. Entonces, yo ya estoy contento porque el autor y el editor no han perdido del todo el viaje. Igual venden 3 libros. Bueno, los libros realmente se escriben y se editan para venderlos. No tendría sentido en caso contrario. Sí, está muy bien que te lo regalen, pero vamos, lo normal es que pensemos en comprarlos. Bien, pues nada, como hemos comenzado, bienvenidos al Centro Asturiano. Y no sé si en un futuro próximo tienes ganas de presentar alguno de tus obras. La próxima ya cuento con vosotros. Bueno, pues nada, aquí estamos, dispuestos a acogeros como merecéis. Pues bien, es una sorpresa lo de ese cóctel que tenemos, yo no lo tenía anunciado. Pues bien, vamos a beber un vinito, habrá vino, y seguimos charlando de todo Fuenlabrada. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿Hay vino? Sí. Es que Isabel no miente.